Y hablando de títulos, esta semana nos dejó muchos títulos políticos, económicos, Así es. sociales. Hablamos todo esto con Gustavo Idoyaga, como todos los viernes. Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Buen Gustavo, mediodía. ¿Cómo andan Vale y Pedro? ¿Qué cuentan ustedes? ¿todo bien? ¿Ahí dónde estás? ¿En el Congreso o estás en la oficina? Oficina. Bueno. Pero ayer estuve por ahí, estuve por esos lugares y demás. Pero a ver, ¿qué te parece? Porque como es un resumen semanal, dejo unos disparadores y lo conversamos entre los Dale. tres. El tema de la reforma laboral, el título principal me parece, entre la modernización y la incertidumbre. El otro tema es el caso Fate, que se debatió en la semana. ¿Cazamos en el zoológico o es industricidio? Y por último, datos del INDEC, lo macro y lo micro. Lo macro dio que el mes de enero hubo superávit comercial y por otro lado tenemos un caso que es el de Fate, que se suma a las textiles, que se suma a otro tipo de actividades. Dejé la pelota picando y converso con ustedes. Bueno, empezamos por FATE, fue el comienzo de la semana, después de los carnavales, de un fin de semana relajado, nos encontramos con esta decisión de una empresa de despedir casi 1 millar de trabajadores. Explotó la noticia en la agenda nacional, no solamente de Buenos Aires, sino que en este marco de la discusión sobre el modelo económico de la Argentina y cómo le está yendo a la industria, la apertura de las importaciones, la caída del consumo interno, entonces nos quedó ahí como una granada estallada el caso Fate. Con importantes cortes de calle, manifestaciones, tanto miércoles como jueves Y también. que todavía está por resolverse el destino, porque ahora hay una conciliación, pero sin producción. Conciliación sin producción. Mirá, quiero ser pesimista, pero te transfiero lo que dicen los dueños de la empresa. O sea, no vuelve a la actividad. Madanes Quintanilla dice eso, motivo por el cual, no sé, tratemos de interpretar y es parte de la negociación. O sea, que el gobierno le facilite algo o por otro lado, bueno, realmente es una medida irrevocable. Lo sabremos después de la conciliación obligatoria, están los trabajadores adentro de la planta, son 80 años, muchos, sabemos muy bien, ustedes lo saben muy bien en la ciudad de Rafaela, se monta en función de una fábrica, se monta las familias, los grupos, los clubes, realmente en la proximidad donde vivo cerca de la fábrica, etcétera, y esto representa a Fati. Ya que tocaste hace un ratito algo más distendido que es el fútbol, pensar que en una época River y Boca tenían la publicidad de Fate. Entonces, esto obviamente marca un hito. Ahora la pregunta que dice ahí en el Zócalo, o sea, vos escuchás a distintos referentes del gobierno y te dicen, bueno, se acostumbraron a cazar en el zoológico. Siempre fueron y le pidieron ayuda al gobierno y el gobierno lo ayudó con distintas medidas. Y por otro lado, del otro lado del análisis, vemos, bueno, esto cayó el consumo, no apoyan este tipo de empresas, se pierde el empleo, bueno, comienza el industricidio. Bueno, ese es el escenario y el debate que vamos a plantear. Yo creo que durante el año 2026, y ahí tenemos que medir la sensibilidad del gobierno a este tipo de noticias y a este tipo de situaciones, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que se acusa cuando dicen cazar en el zoológico? Que siempre tuvieron proteccionismo arancelario, ¿sí? De pronto los neumáticos importados dicen que son más baratos y eventualmente mejores. No es tan así. Hay un informe que preparó la consultora Pepper que dice no, que hubo una incorporación de stock de productos importados y esos productos importados, me refiero a neumáticos, no pudieron colocarse en el mercado. Pero bueno, todo esto marca una serie de paradojas y contradicciones. El primer análisis que podemos hacer los tres es, ¿tiene que ser tan abrupto? Entonces uno diría, no, se busca la progresividad como en cualquier otro país. Vos fíjate, se hizo el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea y se fijó un plazo hasta, en algunos rubros de hasta 10 años. Y nosotros, como ha ocurrido en la historia de nuestro país, se abre la importación y sale a competir de golpe
o cierra la importación y eventualmente existe el proteccionismo, ¿no? Bueno, siempre se sugirió realizar una apertura inteligente, es decir, darle tiempo, darle periodos de transición a la industria argentina para que se acomode y pueda ser competitiva en un nuevo contexto con jugadores extranjeros que a veces vienen con productos subsidiados en sus propias economías. Y aquí no lo vemos. Totalmente, ya lo hemos manifestado en otros rubros, bien subsidiados. Eso es indiscutible, como fue el caso, bueno, de la importación de los tubos para vaca muerta. Pero para no perder el foco de lo que pasó en esta semana, yo creo que esto también viene concatenado con lo que promete el gobierno, ¿no? O sea, reforma laboral. Entonces también, las dos caras de la moneda. ¿Cuáles son las dos caras de la moneda? Incertidumbre laboral. Che, nosotros que estamos trabajando en relación de dependencia, ¿qué es lo que puede pasar? Va a haber todo en favor del empresario y por otro lado, bueno, tenemos convenios colectivos que son antiquísimos, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos que lo que ocurrió fue justo que la semana pasada, cuando estuvimos acá en el programa, ¿qué fue lo que ocurrió? Y pasó muy rápido el artículo 44, el famoso artículo de las licencias, y eso fue lo que de alguna manera generó la reacción, ahí podemos hablar ya de las medidas de fuerza, la reacción de la CGT. Yo te diría que previo al artículo 44, la CGT no estaba en condiciones de hacer un paro general, y con este artículo 44, mira, si vas a estar enfermo y una persona que tiene una enfermedad grave, le van a reducir el salario, obviamente generó en toda la población una señal de alerta muy fuerte. Y esto lo capitalizó la CGT, y te diría que antes de ese artículo 44 tenía muy poca capacidad de movilización y lo logró. ¿Por qué lo logró? Porque sabemos que el impacto de la movilización está, lamentablemente lo digo para cuando hablo a gente del interior del país, está en el AMBA, aquellas personas que se trasladan de provincia hacia capital y viceversa. Entonces han logrado, la mayoría, algunos colectivos funcionaron, pero han logrado cortar los medios de transporte y a partir de ahí el impacto fue importante. Bien. Sí, digo importante, pero hago un sí. silencio. ¿Sabes por qué digo Sí. importante? Porque ustedes, que a todos nos pasa exactamente lo mismo. Ayer estuve en el centro, y entonces, ¿qué hacías? Monitoreabas un negocio, algunos negocios estaban cerrados, otros negocios no lo estaban, otros le preguntaban y me dicen, mira, facturé el 70% de un día normal. Obviamente, y la CGT te dice, tuvimos un acatamiento del 90%, pero te voy a marcar una contradicción. Los gremios tienen obras sociales sindicales, y las obras sociales sindicales se rigen por UTEDIC. Y los empleados de las obras sociales sindicales trabajaron. ¿Pero sabes cómo trabajaron? A través de home office. Entonces, ¿cómo medís el impacto? ¿Por los colectivos que no circularon? ¿O medís por los trabajadores que no trabajaron y muchos de ellos trabajaron home office? Es más difícil ahora, es más difícil. Medir el impacto, claro, así es más difícil. En Rafaela ayer compartíamos el dato de que prácticamente en el sector industrial la actividad fue normal, también en el comercio de Rafaela. Aquí no hace falta líneas de transporte para llegar de tu casa al trabajo. Aquí hay mucha moto, mucha bicicleta, gente que camina o en auto. Y es más fácil, es una ciudad de 100.000 habitantes. Así que no se sintió en el sector privado. Sí fue elevado el acatamiento en el sector público, tanto del municipio como de organismos provinciales y nacionales, sobre todo, tipo ANSES. Yo diría lo mismo, de lo que uno ha relevado y hablado con otros colegas y demás, diría que el efecto es el mismo. Bueno, aquellas personas, inclusive mirá este detalle, le he preguntado a personal de limpieza, justo de un estudio de televisión, y dijo, sí, mirá, una línea funcionaba y me tomé un Didi. Entonces, bueno, funcionó las aplicaciones. Y esta persona quería cuidar su trabajo. Bueno, esto es lo que está pasando. Yo también, esto es otra asignatura pendiente que le queda a la CGT, las nuevas formas de protesta, porque ahora la misma
o sea, el trabajo remoto, lo que ustedes están manifestando, las motos, las aplicaciones, hay una serie de aspectos que de pronto reducen el impacto de esas medidas de fuerza, ¿no? Así es, bueno, hablando de medidas de protestas, mañana a las 9 de la mañana, la gente de aquí muy cerca de la localidad de Lehmann, donde hay una planta con 130 empleados de Lácteos Verónica, van a movilizarse nuevamente porque no tienen insumos para trabajar, no están cobrando salarios. Es una empresa de más de 500 trabajadores en 3 plantas industriales, en Clason, Suardi y también aquí en Lehmann. Bueno, está en una situación crítica, los dueños tienen deudas enormes hacia Tilra, también hacia la FIP y proveedores, por tanto la incertidumbre es mayor, hablando de industrias, ¿no? Sí, bueno, aparte de la industria láctea, ¿no? Algo sensible en nuestro país, ni hablar, hipersensible en la cuenca lechera, donde está ubicado la ciudad de Rafaela, indiscutiblemente. Bueno, todo esto le vamos a poner un título, la caída del consumo. O sea, vos fijate la paradoja. Superávit, ¿qué te va a decir el gobierno? Superávit comercial, récord en el mes de enero. Y está, ojo, que obedece a algo que está vinculado también a Santa Fe. ¿Por qué obedece esto? Obedece el crecimiento del 19% de las exportaciones, obedece al agro y a la energía, pero estamos hablando para ustedes el sector agropecuario. Y por otro lado, que está atado lo que decís, a pesar de que hay apertura de importaciones, cayeron las importaciones. Cuando caen las importaciones implica también que cayó el consumo, ¿no? Claro. Es otro dato que está atado a lo que han presentado un sector tan sensible como es el sector lácteo, ¿no? Así es, ahí está, marcás muy bien el contraste entre la macro con algunos datos favorables, positivos y otros totalmente negativos. Así que bueno, hay que ver, estamos en una Argentina en donde están haciendo una especie de resiembra, de reformas en varios lugares. Habrá que ver qué sale, Gustavo. Mira, yo creo que el punto de vista estratégico, te cierro con esto, es el tiempo, o sea, el plazo y la oportunidad. Leamos lo que dice la Unión Europea con el convenio con el Mercosur. Veamos la actividad industrial de Brasil, si querés decir de Brasil, San Pablo propiamente dicho. No podemos compararnos con Chile ni con Paraguay cuando se hacen esas comparaciones que no son válidas. Sí con Brasil, que tiene una industria poderosa entonces, y también abre las importaciones, pero establece plazos para que no se produzcan estos efectos, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias por este contacto semanal con Next Noticias ahí desde Buenos Aires. Gracias. Gracias, Gustavo. Buen finde. Un placer y buen finde.